Guillem Ramisa escribe canciones que parecen abrazos, sencillas pero cargadas de sentimiento. Poeta y músico de Roda de Ter, habla de la vida, de la gratitud, de la amistad, desde un sitio lleno de historia. Tens un niu d'ocells a dins, canten els matins, diuen que tens el cor dolç, que no et marxi mai la bona intenció. Perquè fas el món millor, somriure generós. Ets un arbre ple de flors, t'entra llum per dins, tu em desfas el cos. Dins l'aire quan les mans se't fan coloms, se m'emporten lluny de tot, se'n van enllà entre el cel i el món. Els ulls com dos balcons i em diu t'estimo molt. Ets un arbre ple de flors, no tens cap maldat, no et vull fer cap mal, no et vull fer cap mal, no et vull fer cap mal, no et vull veure cap més llàgrima caient. Vull que tot se't faci clar, que estiguis bé, no et vull fer cap mal. Estamos con Guillem Ramisa. ¿Naciste en Roda de Ter, Guillem? Bueno, técnicamente nací en Vic, en el hospital, pero luego ya vine directo aquí en Roda, sí. Pero te has criado aquí y demás. Sí, sí, sí. Y ahora vives en el pueblo al lado, tengo entendido. Ahora vivo en L'Esquirol, sí, sí, justo el pueblo de aquí al lado, sí, sí. ¿Y qué te hizo cambiarte? Bueno, pues casualidades. Encontré ahí un piso que me funcionaba, la zona me gustaba. También es un poco más tranquilo que aquí. Aquí es tranquilo, pero ahí un poco más. Y mira, ya llevo ahí ya 8 años en L'Esquirol. Y bien, ¿no? O sea... Bien, bien. Estás cerca de casa. Está muy cerca realmente. Vengo aquí en Roda casi cada día. ¿Y qué te aporta a ti estar viviendo en un mundo rural comparado con vivir en una ciudad? Yo creo que si hablamos del ámbito más de musical, que es lo que yo pongo más esfuerzo en mi vida y eso, sí que tal vez pierdes algunas oportunidades, que la gente que está más en Barcelona pues está como más conectado con todo, pero también te da como para poderte inspirar un poco mejor. Bueno, yo al menos lo necesito para estar como más tranquilo. Me gusta mucho ir a pasear por aquí. Me aporta eso, mucha calma. ¿Y tú crees que hace falta entonces para vivir de la música el tenerte que ir a una gran ciudad? Bueno, es eso que te decía. Seguro que te aporta cosas buenas, pero no creo que haga falta. O sea, al final estamos en unos años en que la mayor parte de trabajo la haces por internet. Estamos grabando en el yacimiento de Roda de Ter. ¿Conocías ya este yacimiento? Claro, toda la vida, sí, sí. Eso técnicamente es Las Masías, que está pegado a Roda, y estamos en la Esquerda, poblado ibérico y medieval. Y claro, para nosotros es como un sitio muy de, bueno, pues quedamos aquí, paseamos un rato y volvemos, ¿no? Pero vienen los turistas también a verlo y eso es curioso. ¿Y dirías que tiene un significado especial para ti? Pues supongo que sí, porque hay como momentos bonitos de la vida que me han sucedido aquí, pero tampoco mucho. O sea, yo realmente... Pues hay otro lugar que sea. Hay otros alrededores de aquí del pueblo que para mí eran mucho más cercanos, pero sí, o sea, es como un sitio muy cotidiano para mí. Por ejemplo, ¿algún sitio así en concreto de alrededor del pueblo? De alrededor, pues hay la parte del río y hay un camino que se llama el Camí dels Pous, ¿sí? Y ahí sí que voy mucho. O sea, es como el sitio donde yo
si estoy pensando en algo, pues voy ahí, hago el camino, vuelvo y eso casi cada día. Es como, no sé, como el que reza, ¿sabes? Yo voy ahí y dejo la mente un poco... Bueno, no es en blanco porque pienso en cosas, pero sí, me sirve para descomprimir. Sería una especie de meditación, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Bueno, oye, ¿funciona? Sí, además no sé qué tiene el río, pero a mí me calma mucho el agua, no sé. ¿Notas que el entorno rural afecta a cómo escribes o a cómo entiendes el mundo? Sí, eso, claro, no lo puedes comparar, ¿no? Porque yo siempre he estado aquí, esta es mi realidad, pero yo creo, o sea, incluso directamente con las metáforas que utilizas, las imágenes que te vienen. Yo, por ejemplo, la idea del campo, para mí siempre ha estado mucho ahí, ¿no? Un campo que se mueve con el viento, pues la poética que hay ahí detrás, los pájaros. O sea, por fuerza te tiene que marcar, pero no sé, tal vez sí, no hay tanto ruido. Yo creo que sí que te marca un poco. Eres cantautor, también eres poeta y has escrito varios libros de poesía. Sí. Bueno, sí, cuéntame, ¿qué crees que pesa más para ti? A ver, no lo vivo como dos cosas que compiten, ¿eh? Yo hago y si me sale una cosa bien y si me sale otra también. Quizás donde pongo más ilusión es en la música, porque combina los dos mundos y como que transmite mucho una canción y para mí es como muy importante. Pero bueno, escribir está siempre ahí y es algo que hago como muy diariamente, o sea, si tengo un rato pues intento escribir algo y no sé, es como terapéutico también, ¿no? Que puede que acabe en una poesía, puede que acabe siendo una letra de una canción, ¿no? Sí, eso pasa mucho, pasa con las metáforas, que las puedes poner en un sitio o en otro. Sí que ya un poco cuando está un poco más hecho, o sea, tienes claro lo que va a ser un poema y lo que va a ser una canción en un punto ya un poco más avanzado. No mucho, pero un poco más avanzado ya lo ves, porque un poema pues no suelo utilizar la rima o suelen ser cosas un poco más espontáneas de una escena concreta que está sucediendo. En la canción el marco temporal es mucho más amplio y en el poema, a mi gusto, o sea, yo entiendo que todo el mundo lo hace como quiere, pero para mí una canción como que abarca una experiencia bastante más larga en el tiempo, que se concreta en 2 o 3 minutos, pero que es como algo que ha pasado durante más tiempo. Y un poema puede ser algo que yo estoy viendo por la ventana del tren, ¿sabes? O algo que está sucediendo ahí y que ya me sirve para expresar algo. Es algo de más momentáneo, diríamos. Sí, en mi caso sí. Tus letras tienden bastante a lo íntimo, pero también hay bastante pie al punto colectivo, ¿no? O sea, no, aunque hables de tus vivencias, hablas de tal, también intentas transmitir un poco las vivencias de todo el mundo. Bueno, me gusta hablar como de cosas generales, como puede ser el bien y el mal, o la bondad, o el sentimiento de amor, esas cosas sí que son universales y tal, pero nacen de una vivencia mía íntima y a veces solo hablo de un problema mío personal. Sí, pero a veces sí, o sea, eso no lo controlo mucho, lo que me sale. A veces como me viene por hablar en genérico de eso, de la bondad, por ejemplo, y de lo que a mí me transmite, y ya está siendo como universal, sí. Y cómo va surgiendo y demás. Sí, porque te das cuenta, ¿no?, de que está pasando continuamente en todos los lados y eso también me emociona a veces, pensar esa cosa como tan global, ¿no? Que ese sentimiento que era un poco tuyo lo compartes con más gente de la que... Sí, además que ¿no? Es verdad que a todo el mundo le pasa bastante lo mismo y eso también impresiona, ¿no? Sí, pensarlo. ¿no? Háblame un poco de tu infancia aquí. Pues mi infancia aquí fue de salir mucho a jugar por los alrededores. Yo vivía en un barrio que está justo en el otro lado y teníamos como una zona que le llamábamos las montañetas, que eran unos pequeños montes ahí. Y con los otros niños del barrio pues jugábamos ahí como al escondite y como estaba muy presente. Además a mí me gustaba especialmente la natura y los animales y eso. Sí que pasaba mucho eso que como estábamos viviendo aquí, pero yo creo que como un poco en todos lados, o sea,
yo mentalmente vivía muchas cosas, yo qué sé, pues de los grupos de música que me gustaban, de California o sea, era como, vale, sí, estás en un pueblo, en una zona rural, pero lo que estás viviendo no tiene mucho que ver. O sea, a mí yo empecé a tocar música, el bajo, la guitarra, y como muy, por ejemplo, en aquella época con el punk rock de California, sí. Y esa era como mi realidad mental, ¿no? Estaba como muy enfocado en eso y eso fue evolucionando. La música realmente creó un espacio dentro de mí muy importante, que para mí, como, bueno, me enseñó muchas cosas y me marcaba también muy, muy el camino, la música. Y en ese momento decidiste, bueno, mi realidad no es California, mi realidad es sí, aquí, pero siempre se mezcla mucho, ¿no? O sea, y no solo en ese caso, porque fueron pasando muchos estilos musicales de distintos lados, pero era como un poco universal todo lo que yo vivía. Te quería preguntar si crees que ha mejorado todo el tema del entorno rural desde que empezaste tu trayectoria musical hasta ahora mismo, o si aún quedan tareas pendientes. Sí, supongo que sí. O sea, por ejemplo, aquí no hay... Bueno, sí hay un teatro, pero supongo que en la ciudad esto hay mucho más movimiento, también hay mucho más público. Eso también a veces es el problema, ¿no? Pero no te creas, o sea, hay como movimientos culturales por aquí muy interesantes. Bueno. Esta zona, que es la comarca de Osona, hay como mucha vida musical, no sé por qué, pero salen propuestas. Yo creo que... Y salen propuestas muy singulares, salen proyectos interesantes justamente por eso, porque están como un poco más desconectados, no sé. Bueno, y también hay un encanto diferente, yo creo, a la hora de tocar en un pueblo que en una ciudad. O sea... Sí, y te puedes llevar sorpresas, ¿eh? O sea, además, no solo aquí. Yo hago conciertos por muchos pueblos de Cataluña y no sabes muchas veces dónde vas a ir y resulta que ahí, que parecía que no iba a haber nadie, pues hay 60 personas que están a tope con el concierto y es genial, ¿no? Pero... Y es curioso, o sea, yo incluso te diría que hay diferencias entre Roda y l'Esquirol, que es sí, el sitio donde estoy viviendo ahora. Como l'Esquirol es mucho más pequeño, pero la gente está muy a tope con la cultura, pasan cosas... O sea, eso se ve en cosas pequeñas, como por ejemplo un recital de poesía. No sé, en un sitio no va nadie y en otro está lleno. No sabes exactamente qué lo determina eso. Sí, supongo que al final la gente que vive ahí, pero... Sí, pero se crean unas dinámicas y esas dinámicas tienen como un magnetismo y atraen más. Y a veces es el organizador, o sea, la persona que crea el proyecto tiene como una fuerza y eso funciona. Y otras veces todo lo contrario, todo está bien pero no atrae a la gente, no sabes... Y eso pasa mucho. No sé si en la ciudad es igual o distinto, porque no lo he vivido tanto, pero... No me atrevería a decir que lo determine mucho la zona concreta más que la persona que lo organiza. Pues es curioso, hombre. En la ciudad yo creo que al final no sabes muy bien qué tecla tocar a veces para que funcione una cosa o no. Pero claro, al final que se cree como... digamos, una costumbre en un sitio, pues al final ayuda a que todos estos proyectos salgan adelante, claro. Totalmente, sí, sí. Vale, tenía una más que esta es un poco tal. Es la primera entrevista que te hacen en castellano. Sí. Y vi un vídeo tuyo por ahí por redes que comentabas que tú sueñas en castellano, curiosamente. Pues sí, ¿viste eso, eh? Sí, sí. Es una cosa muy extraña. Sí, sí. Es verdad, o sea, me atreví a contarlo ya muchos años después. No tengo ninguna explicación de eso, o sea, me pasa eso. Sí que me pasa que cuando estoy en un punto muy, muy relajado del sueño, luego lo hago en catalán. Y porque me he ido fijando, muchas veces como intento analizar los sueños que tengo y las últimas frases las recuerdo. No sé si te pasa a ti. A veces sí. Y no sé, es como algo muy extraño, pero sí, luego busqué un poco y vi que le pasaba a más gente. Cuando eres bilingüe, yo, claro, vivo aquí en Cataluña, en una zona bastante central y mi día a día es muy en catalán, pero claro, recibo cosas en castellano constantemente porque, a ver, abres Instagram y todo está, o sea, la tele y todo, y es un idioma que lo utilizo a diario, tal vez más que el catalán a nivel de escuchar cosas, ¿no? Y yo supongo que eso se mezcla, no sé. Pero me parece algo
curioso, no sé, me gustó. Sí, además que no es el idioma exactamente correcto, es como la base es castellano y hay como palabras que están entre medio de los dos, no sé, pero no tengo explicación, o sea, si alguien ve eso y tiene una explicación que me lo diga porque me interesa. Et vas desfent quan m'apropo per tocar-te. Sempre te'n vas una mica enllà. Llum de sol naixent, cara d'albada. Com em veus des del teu altar. Et sento a dins amb mi sense tenir-te. Es pot estimar sense retorn. Quantes vides fa que junts volàvem a sota el sol. Quantes vides fa que volàvem a sota el sol. Hey, 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 la. Oh, oh, ale. Es pot lluitar per tot, menys perquè et vulguin. Ningú no pot canviar la direcció del vent. Quantes vides més enllà podré tocar el teu cos. Digue'm si mai més tornaré a tocar el teu cos. Hey, 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 la. Oh, oh, ale. Hey, 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 la. Oh, oh, ale. Tu fas que es mogui el mar, quan passes mous el mar. Tu fas que es mogui el mar, quan passes mous el mar. No em canso de mirar-te entre la gent. No em canso de mirar-te entre la gent. Bueno, has pasado por varios formatos y disciplinas, has pasado por rap, canción de autor, poesía, incluso tengo entendido que has hecho la banda sonora de una peli coreana. Sí, eso pasó, sí. Esa historia es buena, cuéntame. Mira, casualidades de la vida, aprendí mucho así haciendo eso, estuvo muy bien. Sí, coincidimos con el director en un viaje, él estaba como empezando a dirigir y me dijo, ahora quiero hacer una peli. Luego desconectamos, cada uno se volvió a su casa y al cabo de un año me dijo, ya tengo la peli hecha, ¿quieres hacer la música? Y digo, vale, pues venga. Pa'lante. Y sí, lo hice con las herramientas que tenía, que era como la guitarra, el teclado, un poco de percusión y con eso y fui creando las atmósferas de la película, estuvo muy bien. Bueno, y es un proceso de trabajo totalmente diferente, ¿no? El hacer una banda sonora. Sí, la verdad es que sí, o sea, además que yo estaba como siempre muy fijado en las palabras, en las letras, como la parte más poética y eso fue como cambiar el foco totalmente, fijarte bien en cómo crear las sensaciones desde la música y bueno, muy interesante, sí. Bueno, vamos a hablar de tu último disco, Una sonrisa infinita en castellano. Sí. En catalán sería... Un somriure infinit. No lo iba a pronunciar igual de bien. Y es un título muy luminoso, ¿no? Para el tiempo en el que estamos y demás. ¿Cómo nació esta idea?
Bueno, esto es un verso de una canción. Además de lo que tú dices del tiempo, a mí me pasó que justamente mi padre estaba enfermo y murió ahora hace unos meses y se contrapuso muchísimo. O sea, eso de ser positivo y tú estar viviendo un momento realmente muy complicado. Y como que lo tenía que hacer así, no sé, me salía como... No podía hacer lo contrario porque me hundía mucho más. Claro. Ostras, pero es sacar un lado bonito en una situación complicada, eso sí que... Bueno, porque claro, te da por reflexionar mucho de lo que es la vida y la suerte de que estamos viviendo la vida, de que estamos aquí realmente, podemos hacer cosas cada día, ¿no? Y como que lo aprecias desde un punto muy, muy de la raíz, de decir, bueno, sí, te pasan cosas siempre y muy a menudo te pasan cosas malas. Pero ya solo el hecho de que te puedan pasar cosas es muy positivo, ¿no? Y no sé, bueno, es como un agradecimiento a la vida y a lo que te da la vida. ¿Una canción tuya cómo nace desde este punto? El núcleo de la canción suele ser bastante espontáneo y yo intento respetarlo mucho porque eso es el esqueleto que luego sustenta todo lo demás. O sea, si hay unos versos que yo veo que tienen fuerza y van a ser la base, lo respeto mucho, yo veo que hay dos maneras de crear bastante distintas. Una viene de lo visceral o de lo inspirado, digamos, que es como, es una suerte, ¿no? Te viene una idea, no sabes por qué te viene una idea, pero la tienes. Luego eso, pues yo siempre me lo apunto, sea como sea, y trabajo alrededor de eso. Y el trabajo ese de posteriori puede ser mucho más largo, mucho más duro, pero el importante es el otro. Realmente ha pasado tiempo desde el anterior disco, pues han ido pasando cosas en mi vida y yo he ido recopilando lo que me parecía que tenía contenido interesante o que podía transmitir. Bueno, claro, al final hay un punto de... No es tanto que se te ocurran buenas ideas o... Porque al final dices, una idea brillante igual aparece una vez, ¿no? Pero este punto de saber trabajar esa idea, claro, ¿no? Es la parte difícil. Importantísimo. Saberla trabajar y otra cosa que es un problema muy típico es saber terminar. Hay artistas muy buenos que no sé por qué razón no terminan las cosas y no hay manera, ¿no? O sea, no funciona... luego no... Ellos mismos se hacen pequeños. Aunque lo termines mal, es muy importante terminarlo, una cosa. Igual es que a veces cuesta encontrar el final a esas cosas. O sea... Sí, y que ese trabajo final es muy duro, porque tú ya estás muy desgastado de todo el proceso. O sea, terminar un disco, yo siempre estoy medio enfermo cuando ya he acabado, o sea, de verdad, porque... sobre todo en los procesos en que interviene mucho la duda, o sea, que tú tienes que decidir cosas pequeñas, cosas que no son muy fáciles de decidir porque las dos están bien, ahí es cuando te vuelves loco, ¿no? O sea, ¿subo un poco más el volumen de la caja o no? O la reverb, ¿qué? ¿Está bien? Esas cosas así pequeñitas te destrozan. Sobre todo porque hay muchas de esas, ¿no? Claro. Y que al final no... Es un cúmulo de tomar decisiones que al final no sabes... Sí. Y bueno, es importante como tener la capacidad de aguantar ese proceso. El proceso inicial es muy divertido. Es jugar y sobre todo es... no sentirte observado. Yo creo que es muy importante que no tengas en cuenta la opinión de la gente en ese proceso inicial de escribir una canción. Luego ya la tendrás en cuenta. Si hay algo que tú te parece que no se tiene que decir o que no, pues eso lo quitas, ¿no? Que se pueda malinterpretar. Pero al principio a mí me gusta como ponerlo todo en un laboratorio, ¿sabes? Que no... Aquí estoy en mi habitación, aquí todo se vale. Y luego ya decidiremos, pero las grabaciones que yo hago con mi móvil, que eso, esbozos iniciales, me gusta que sean muy libres. Y por eso es como fácil y como divertido de trabajar esa primera parte. Es la parte de jugar, por así decirlo. Sí, claro. Sí. Me estás hablando mucho del proceso creativo y de cómo planteas el disco, pero ¿se te quedan canciones fuera? Sí, no es lo más habitual, suelo terminar las cosas, pero a veces... no consigo resolver, me faltan pues algunas frases para terminar alguna canción y lo dejo
lo dejo ahí aparcado y eso me ha pasado a menudo, que una canción la termino 4 años más tarde. O sea, vuelvo a coger la idea inicial. Pero no muere, la dejas en un lado apartada y ya... Ya se verá. Sí, es así, totalmente. O sea, en ese disco, Un Somriure Infinit, hay una canción que yo tenía la melodía grabada, pero tal vez hace 8 años. No había nada más, o sea, el arpegio de guitarra y la melodía. Y a mí me gustaba, porque cuando te pones sobre la mesa todo el material que tienes, me gusta ir a como todas las notas de voz del móvil, y también tengo una carpeta en el ordenador. Y esa recurrentemente la iba escuchando, ¿no? Pero no era el momento, no me salía nada. Y en ese disco salió. Luego estoy como muy agradecido de eso, sí. ¿Dirías, por ejemplo, que tienes una hora del día o algún momento especial en el que te inspiras más, te ayuda a escribir? Depende de la fase en la que estés de la canción. O sea, si estoy en esa fase más inicial de soltar ideas, pues tal vez por la noche, o en ratos entre medias, ¿no? O sea, pongo algo a cocinar y mientras tanto cojo la guitarra y hago algo. Esos momentos. Un poco peligroso eso. Sí, pero si estoy por ahí por casa, pues no sé, a veces hago eso. Y luego ya cuando es trabajar más una letra, pero ya tengo toda la estructura de la canción, tengo algunos versos importantes, tal vez por la tarde, pero eso ya lo hago mucho, me voy a andar, voy a caminar. El paseíto. Ahí estoy como dándole muchas vueltas, cantando por dentro de mi cabeza la canción y paseo, sí. Háblame un poco de tu evolución desde el primer disco hasta ahora. ¿Crees que ha habido algún cambio? Sí, creo que han habido bastantes cambios, sobre todo de ritmos. Me gusta como incorporar cosas que me parecen interesantes. Yo creo que al principio hacía como cosas mucho más lentas. También lo voy haciendo, no lo he abandonado. Bueno, hablamos ya de la época en la que estaba como cantautor, porque en la adolescencia sí que hacía hip hop y era como muy distinto. Sí, bueno, que ahí aprendí mucho a escribir, porque me ayudó mucho a organizar las rimas, a ver cómo funcionaban, también las rimas internas. Sí que cuando empecé a meter la melodía y a cantar y todo eso, pues es como otra manera de funcionar. Todo se simplificó un poco porque no había tanto texto, y el texto que había tenía que ser como más potente, el verso, y a mí eso me liberó, no sé, es como que no tan contenido, pero más que me transmita más, ¿no? Sí, ha ido cambiando. A mí también a nivel de instrumentos, por ejemplo, en ese último disco he metido más teclados, nunca lo había hecho. Hubo un momento en que empecé a meter trompetas, que al principio no lo hacía, pero siempre son como cosas así, más de adorno, de cómo vistes la canción. Pero bueno, tienes esa inquietud un poco de ir aumentando o ir haciéndolo más y no es una cosa que yo haga muy conscientemente, o sea, la idea manda mucho. De repente te sale una idea y tú ya ves que necesita ir en esa dirección. O sea, necesita ese tempo, porque lo que estás transmitiendo va así, no lo puedes convertir en una balada si no es una balada, ¿no? Me gusta mucho ir como siguiendo lo que me marca la idea inicial. ¿Hay algo que todavía sientas que estás aprendiendo a decir con estas canciones? Sí, o sea, yo hago muchas canciones de amor y de desamor, pero lo último que he hecho no ha sido tanto a nivel de relación de pareja, sino más a nivel vital, de eso que decíamos de la vida, de pensar, eso también me emociona mucho, ¿no? El pensar que estamos aquí, que te quiere alguien, es como... A veces como me sorprendo, es que alguien me quiere, ¿no? Tengo gente alrededor, es como un hecho muy especial, y de sorprenderme mucho de la extrañeza de todo. Lo último que he escrito, que no está en ese disco, es una canción que va por aquí, que habla de lo extraño que es todo cuando lo ves desde su esencia. Es como muy extraño. Estamos aquí, no sé, los árboles son extraños, todo es extraño cuando lo ves desde que podrían no existir, ¿no? Ese tipo de cosas me divierten y me interesan. Bueno, iba a aprovechar que estamos en un sitio de historia. ¿Hay algo de memoria en tu música? Mira,
no es lo habitual, pero sí que la última canción que hice, que es Lliure y Bohemi, es la última que sale en el disco. Esa habla mucho de ese mirarme a mí de pequeño, un poco analizar lo que ha sido mi vida hasta ahora y pensar si ese niño pequeño estaría orgulloso de quién soy yo o de la vida que he llevado, porque es como el juez más severo que puede haber, ¿no? El tú de cuando eras pequeño. Bueno, estaría orgulloso ese niño de quién eres ahora, de las decisiones que has tomado. Me hizo pensar, porque cuando te ves a ti mismo es como que le quitas mucha importancia a todo, como todo parece muy mundano, muy corriente, ¿no? Pero no, todo es importante. O sea, si lo vieras en una película de otro artista, el niño que era, pues te parecería importante, pero cuando eres tú, no. Y el ejercicio ese de decir, bueno, ¿qué tal fue mi infancia, sí. Infancia. Pues, no sé, me gustó hacerlo, pensar así como a 30 años atrás o 20. ¿Y qué crees que te diría tú yo de pequeño? Pues yo creo que estaría orgulloso, es lo que digo en la canción. Yo creo que estaría orgulloso. Porque, claro, también por vivir aquí, especialmente ya en el marco catalán y tal, los proyectos musicales, hay unos cuantos que sí que son como muy exitosos, pero los otros están como que van flotando y tienes que hacer como malabares para ir viviendo, y yo lo he hecho, no es fácil. Así como vas trabajando un poco de eso, un poco de aquello, pero también vas sacando adelante los discos, vas haciendo los conciertos, intentas que todo sea el máximo de profesional, que salgan los números, y es un estilo de vida realmente complicado. Además, la gente de alrededor tampoco, como no es muy seguro, no te apoyan mucho y tienes que luchar también en contra de eso, y estoy orgulloso de haber transitado por ahí. Bueno, y ya para terminar, háblame un poco de la última canción antes de cerrar. D'on ve la sort, sí. Pues esta es una canción que se va preguntando de dónde viene la suerte, el amor, de dónde vienen esas cosas que son abstractas, que tú no las puedes ver ni tocar, pero que te marcan totalmente tu vida, ¿no? O sea, todo eso, la amistad, tus sentimientos de a dónde van a parar, ¿no? Porque tú sientes un montón de cosas y luego se van y es como una energía. También los conflictos sentimentales que hay con la gente que tú quieres mucho, por qué pasan, a dónde va todo eso. Es hacerse ese tipo de preguntas. Pues con ese maravilloso cierre nos despedimos por aquí. Un placer tenerte aquí, Guillem. Un placer, muchas gracias. A ti. D'on ve tot el que vivim? D'on ve la teva rialla que esclata com l'alba llum que m'entra per dins? On anirà tot? On va tot el que sentim? Què se'n fa de la tristesa que ens trenca si et veig patir? Tot perd el sentit. Fort perquè ens fem mal. Si ens estimem tan fort perquè ens fem mal, dom la mà, dom la mà. I que se'n vagi tot. D'on ve la llum t'encén de vida els ulls?